Buenas tardes, hermanos, Dios les bendiga. Quiero darle gracias a Dios por el privilegio que nos da de estar en esta tarde aquí reunidos en su casa de oración. Antes que nada quiero darles los saludos de parte de la familia Resicot. Hablamos nosotros con ellos para felicitar a Esther en su cumpleaños y estuve platicando un tiempo con el hermano Andrés y pues encarga mucho las oraciones de la iglesia por ellos. Igual manda sus saludos, manda decir también que ellos están orando por la iglesia, por cada uno de nosotros. Y pues ellos están trabajando, están haciendo la obra, pero están todavía indecisos un poquito porque tienen mucho trabajo allá en Tijuana, pero ellos quieren seguir viniendo por lo menos los sábados aquí en Ensenada. Entonces pidió que oráramos por ellos, por ese proyecto, que no lo quieren dejar y quieren continuar adelante con venir y predicarle aquí a los soldados, ¿verdad? Entonces, primero que nada eso, hermanos, y vamos a empezar, hermanos, con una lectura antes de todo lo demás. Es en el libro de Gálatas. Libro de Gálatas, capítulo 5. Es una lectura corta, hermanos. Es de Gálatas 5, del 16 al 26, hermanos. Yo le doy lectura. Me dan amén cuando ya lo encuentren, hermanos, para empezar a leerlo. Ok, listo. Bueno, dice así la palabra de Dios. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Vamos a orar, hermanos, para iniciar con el tema. Señor y Padre Celestial, le damos gracias, mi Dios, por lo bueno que es usted, Señor, para con cada uno de nosotros, Padre. Gracias, mi Dios, por su misericordia, Señor. Gracias por sus bondades, por las bendiciones, Señor, que usted nos ha brindado hasta hoy, Padre. Señor, queremos ponernos en sus manos, Señor, para que usted obre a cada corazón, Señor. Hable, Señor, a cada uno de nosotros, Señor, y que, mi Dios, tengamos un corazón dispuesto, un corazón humilde, Señor, y oídos, Señor, prestos a escuchar su palabra, mi Dios. Padre, use mis labios, Padre, use este inútil siervo, Señor, que no es nada, Padre, si usted no lo usa, mi Dios. Padre, sea usted a través de mí, Señor. Ayúdeme, Padre, a mostrar a los hermanos, Señor, la palabra que usted tiene para cada uno de ellos, Señor, y para mí, Señor. Ya me ha hablado anteriormente, Señor, pero estoy seguro, Señor, que aún en esta tarde volverá, Señor, a hablar a mi corazón, Padre. Mi Dios, nos ponemos en sus manos, le damos las gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, en esta noche le puse a este mensaje qué tipo de hombre soy o qué tipo de hombre somos, cualquiera de nosotros. Vimos la diferencia entre las obras de la carne y las obras del Espíritu. Primeramente, ¿cómo quiero vivir yo? ¿Cómo quiero ser? ¿Cómo me comporto? ¿Me comporto como un incrédulo?
¿Me comporto como un cristiano carnal o me comporto como un cristiano espiritual? O mejor dicho, ¿cuál de estos tres hombres soy? Aquí lo que nos estaba mostrando en las obras de la carne es una persona que no comprende las cosas de Dios. No entiende el mensaje que Dios tiene para cada uno de nosotros, hermanos. Hice estas preguntas porque muchas veces decimos, ok, pues yo me siento una persona espiritual, pero ¿de qué manera lo mostramos si no me comporto como tal? ¿De qué manera lo mostramos si no lo vivo? ¿De qué manera lo mostramos si examinándonos minuciosamente, verdaderamente no lo somos? Tenemos que examinarnos de qué manera estamos viviendo, de qué manera nos estamos comportando y de qué manera estamos viviendo. Porque si yo digo soy espiritual, pero no entiendo las cosas de Dios o no sigo los mandatos de Dios, de nada me sirve leer mucha Biblia si no oro. De nada me sirve orar mucho si no leo la Biblia. Tanto la lectura de la Biblia como la oración van de la mano, hermanos. Y los mandatos del Señor es no dejar de congregarnos, ganar almas, amarnos unos a otros, orad unos por otros, instruir unos a otros. Y si una persona incrédula no entiende el mensaje de lo espiritual, vamos a leer en el libro de Hechos, capítulo 8, perdón. Hechos, capítulo 8, versículo 30 y 31. Dice así: acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo, ¿pero entiendes lo que lees? Él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. No entienden lo espiritual, no entienden la palabra de Dios. Una persona incrédula. Y si no hay quien vaya y le enseñe, los que nos decimos ser espirituales tenemos que ir y enseñarles a los demás, a los que no conocen. Si usted va con una persona incrédula y le dice que lea la Biblia, no la va a entender si no hay quien se le explique. Es menester de cada uno de nosotros como cristianos mostrarle a los incrédulos la palabra de Dios, enseñarles, explicárselas. Y el Espíritu Santo hará su obra para que ellos puedan entenderla. No encuentran sentido en la palabra. Hechos 17. Capítulo 17, versículo 18, dice así: y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él, y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Ahí nos damos cuenta, no le encontraban sentido a las palabras. ¿Por qué? Porque así se comporta un incrédulo, así vive un incrédulo.
¿Verdaderamente nosotros somos cristianos? ¿Somos espirituales? ¿Somos carnales o somos incrédulos? Versículo 32, dice así: pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían: ya te oiremos acerca de esto otra vez. ¿Pero por qué se burlaban, hermanos? Porque no entendían a las palabras, no entendían al mensaje de la palabra de Dios. Efesios, aquí adelantito, hermanos, en el libro de Efesios, capítulo 2. Efesios capítulo 2, versículo 1. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Un incrédulo es un muerto, hermano. Como nos ha explicado el pastor otras veces, un muerto no se levanta, no va a venir solo. Tenemos que ir nosotros por ellos. Tenemos que ir a levantarlos, tenemos que ir a animarlos para que ellos puedan venir. Y muchas veces nosotros como cristianos nos comportamos como esos muertos, que tienen que ir a levantarnos, que tienen que ir a buscarnos para que nosotros podamos venir a la iglesia. Si nosotros seguimos comportándonos así, hermanos, el Señor nos va a dejar a nuestros propios pensamientos, a nuestras propias cosas. Obtendremos la salvación tal vez porque aceptamos a Cristo, porque nos hemos arrepentido y obtenemos la salvación de Dios. Pero si nos seguimos comportando como un incrédulo, ¿de qué nos sirve la salvación? Si la Biblia nos dice claramente que tenemos que hacer luz a otros, que tenemos que instruir a otros. Dice el versículo de San Marcos, dice: id y predicar el evangelio a toda criatura. En Mateo dice que hagamos discípulos, que les enseñemos y que guarden todas las cosas que Él nos ha enseñado. Voy a adelantarme aquí al versículo 3 del mismo libro el 2 y el 3 de aquí mismo de Efesios 2, dice: en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Un hombre incrédulo, hermano, sigue las cosas de este mundo. Y muchos cristianos vivimos así, siguiendo las cosas de este mundo. Dice que vivimos en este mundo, pero no debemos de hacer lo que el mundo hace. Y muchas veces nosotros nos vamos siguiendo todavía lo que el mundo hace. Libro de Corintios, hermanos, vamos a darle lectura. Segunda de Corintios, capítulo 4, verso 4. Segunda de Corintios 4:4. En los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Un incrédulo no entiende la necesidad de Dios porque está cegado por las cosas del mundo, porque está cegado porque el enemigo así lo ha querido y ellos lo siguen creyendo en sí mismos que están bien, no ven sus propios errores, no reconocen que están mal ante los ojos de Dios porque no conocen a Dios. Viven sin pensar
en el fin que esto les lleva. Ellos están bien porque dicen, pues, morimos y no pasa nada, no hay un infierno, no hay un cielo, puras mentiras, porque están con el engaño del enemigo. Esa es la vida de un incrédulo, hermanos. Así nos comportamos muchas veces como un incrédulo, un cristiano carnal, que a veces nos comportamos como niños, actuamos como niños, vivimos como niños y no como maduros en la fe. Habemos muchos que ya tenemos tiempo en el Evangelio, que ya tenemos tiempo en Cristo y seguimos comportándonos como niños espirituales. Primera de Corintios, capítulo 3, verso 1, dice: de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Muchas veces se nos predica fuerte y nos molesta, se nos dicen verdades y nos sentimos ofendidos. Se nos da un consejo y lo rechazamos porque decimos nosotros que no lo necesitamos. Nos comportamos como niños. En ocasiones somos débiles, nos dejamos guiar por lo que otros dicen, nos dejamos llevar por los chismes, nos dejamos llevar por otras corrientes, por comentarios, pero no nos ponemos a veces en los zapatos de otros, o no nos damos a la tarea de investigar lo que se nos predica o lo que se nos habla. Pero sí nos sentimos ofendidos. ¿Pero por qué el hermano habla de esto? ¿Por qué habla de lo otro? Porque la Biblia lo muestra, hermanos. Y son cosas que nosotros debemos estudiar, que nosotros debemos corregir en nuestras vidas. Pero ¿cómo lo haremos si no leemos las Escrituras? Somos irresponsables, llegamos tarde, no venimos preparados, tenemos un ministerio, lo hacemos a medias, no nos preparamos para hacerlo, para cumplir con el ministerio. Venimos a la casa de Dios, hermanos, a su casa de oración. Y sinceramente, hermanos, y lo digo por mí y por muchos otros que estamos aquí, venimos a platicar, venimos a hacer otras cosas y no respetamos la casa de Dios. Somos irresponsables, somos irrespetuosos ante las cosas de Dios, ante la presencia de Dios. Y muchas veces somos inestables, hermanos. Vamos a ir a Efesios nuevamente. Capítulo 4. Efesios 4, 14. Dice: para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Nos dejamos llevar por esas corrientes, somos inestables, nos dejamos llevar por las cosas que no convienen. Muchas veces así nos comportamos, hermanos, cuando deberíamos estar firmes, constantes, apoyándonos unos a otros. Ayudándonos a levantarnos.
recuerdo el pasaje de Moisés, donde está Aarón y se me olvidó el nombre del otro personaje, apoyándolo, Ur, es la hermana, sosteniendo las manos de Moisés para seguir obteniendo la bendición de Dios, para que el Señor les ayudara con la batalla que estaban peleando. Y así debemos de ser nosotros, hermanos, con nuestros líderes, con nuestro pastor, apoyarlos, ayudarles de sostén, ayudarles de refuerzo, para que ellos puedan cumplir su obra como Dios la demanda de ellos. Decimos nosotros, pues es obligación del pastor, pero estamos los líderes que también tenemos obligación, y es apoyar a nuestro pastor. Y si el pastor está cansado, es nuestra obligación animarlo, darle fuerzas, apoyarlo. En ocasiones hasta darle descanso para que los otros se levanten. Porque muchas veces nos atenemos a que todo lo hace el pastor. El pastor predica, el pastor que salga a ganar almas, el pastor que enseñe, el pastor que dé la clase, el pastor que haga esto, el pastor que haga lo otro. Y nosotros como líderes, todos tenemos un ministerio. Si no es como líder en la iglesia, es como líder en nuestro hogar. El Señor nos llamó a todos, hermanos, no solamente a los líderes. Y tenemos que apoyar también al ministerio de la iglesia. A veces no hay diferencias entre el cristiano y el incrédulo. Gálatas 4:1. Al 3, 4:1 al 3, dice: pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Y muchas veces así nos comportamos, no encontramos una diferencia entre un cristiano y un incrédulo. El cristiano carnal, como les decía, hermanos, se ocupa de sus propios asuntos, de cosas que son poco importantes. Es importante ocuparnos de nuestra familia, es importante proveer para los nuestros, es importante nuestro trabajo, pero es aún más importante estar bien con Dios. Es más importante ocuparnos de las cosas de Dios, pero muchas veces por nuestros afanes descuidamos las cosas de Dios. La vieja naturaleza de un hombre cristiano carnal gobierna su vida, no le permite avanzar, no le permite madurar, porque lo sigue gobernando la naturaleza anterior de uno. No se comporta como un verdadero cristiano. Necesita leche espiritual. Primera de Pedro 2:2, hermanos, dice: desead como niños recién nacidos la leche espiritual, no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Muchas veces estamos en este punto, hermanos, donde necesitamos que nos den la leche espiritual
porque no estamos siendo maduros, necesitamos crecer para poder madurar. Y necesitamos entender, hermanos, que ya debemos de comer alimento sólido, no solamente leche. Voy a regresar, hermanos, a 1 de Corintios. Si me quieren seguir está bien, si no, yo le voy a dar lectura de todas maneras, hermanos, para que estén pendientes ahí. 1 de Corintios, capítulo 3, verso 2. Porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Solo se toma la leche espiritual, porque no podemos madurar, porque nos seguimos comportando como carnales. No maduramos, como lo dije antes, y esto lo vamos a leer en el libro de Hebreos, hermanos. Hebreos capítulo 5, versos 11 al 14, dice así: acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Tardamos para oír, tardamos para entender la palabra de Dios, porque estamos pensando en otras cosas en lugar de poner atención al mensaje de Dios. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. No maduramos, hermano, no tenemos ese alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Hermanos, muchas veces estamos en este punto donde no podemos discernir entre el bien y el mal, donde no estamos madurando. Verdaderamente no tenemos que ser amargados, ¿verdad? Pero pues tampoco tenemos que estar serios. Podemos entender que la madurez no es solamente la edad, no es solamente la experiencia, sino también en lo espiritual. Porque muchas veces somos ya viejos, estamos grandes y lo que sea, pero no somos maduros. Entonces, la edad, la experiencia, no nos da la madurez que necesitamos, hermanos. Nos da cierta sabiduría en ciertas áreas, pero no la madurez que necesitamos, ni la sabiduría que viene de Dios. Debemos, hermanos, saber qué tipo de hombres somos, cómo nos vamos a comportar, cómo nos debemos dirigir día a día, hermanos. El cristiano espiritual no finge su santidad. El cristiano espiritual no se esconde de los demás, porque nos podemos dirigir en la calle como nos dirigimos en la iglesia, sin necesidad de ocultarnos de que me van a dar carrilla, de que qué van a decir mis amistades porque soy cristiano, o sin necesidad de escondernos porque ahí viene el pastor, ahí viene tal hermano y me va a ver que ando así o que me estoy comportando de tal manera. No, el cristiano espiritual no se esconde, hermanos, porque vive de la misma manera que vive para Cristo en la iglesia, lo vive en su casa y lo vive en la calle. No vive en base a lo que siente, hermanos, el cristiano espiritual. No es, porque yo siento bonito ir a la iglesia, voy a la iglesia, o porque tengo ganas voy, o no tengo ganas no voy. No, el cristiano espiritual viene porque busca agradar a Dios.
viene porque busca obedecer a Dios. No ve solamente lo terrenal, sino ve más allá, hacia la vida eterna, ve hacia lo eterno, hacia las cosas de Dios. Porque puedo ver, tengo una casa y desear más, pero ¿de qué me va a servir tener 2, 3, 4 casas si no me voy a llevar nada? Si mis hijos cuando mueran no se van a llevar nada. ¿No acaso dice el Señor que nos afanemos nada más por el día de hoy, que cada día trae su propio mal? Y si nos vamos a afanar en el día de mañana, ¿por qué no nos afanamos en que estamos esperando a Cristo? Y decir, tengo que comportarme el día de hoy o el día de mañana mejor que el de hoy. No anda conforme a la carne, hermanos. Vive conforme al Espíritu, y eso lo vimos en el libro de Gálatas. Nuevamente voy a dar lectura en Gálatas. En el versículo 22 en adelante dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Dice, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Y si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Eso es lo que vive un cristiano espiritual, hermanos. Y la verdad, muchos de nosotros nos falla ser un cristiano espiritual. Al menos no lo mostramos como tal. Porque tal vez tengo paz, muestro gozo, soy paciente, pero ¿qué tal andamos en el amor a los demás? En la fe, muchos decimos tenemos fe, y ciertamente todos tenemos fe. Pero ¿qué tanto la practicamos o qué tanto la vivimos? La mansedumbre, la templanza, la bondad hacia los demás. ¿Somos benignos con los demás también? Tengo gozo, pero ¿hasta qué cierto punto y qué días? Porque no lo vivimos día a día, lo vivimos por tiempos. Como decir, ahorita estoy gozoso porque tengo, mañana, al rato no porque ya no tengo. La paz, ¿cuánto tiempo vamos a sentir esa paz? ¿Conforme a lo que estamos viviendo? ¿Conforme a si tenemos o no tenemos, si tenemos salud, si no tenemos salud? ¿Cómo está nuestra paz, hermanos? Tenemos que ver y vivir el fruto del Espíritu. ¿Qué tipo de hombre soy? El libro de Romanos nos dice que no permitamos que la carne gobierne. Romanos capítulo 6, verso 11 y 12. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Que no reine, que no gobierne lo carnal en nosotros, que no gobierne nuestro cuerpo carnal. Debemos ocuparnos de las cosas de Dios, como lo mencioné antes, hermanos. Un cristiano espiritual se ocupa de las cosas de Dios. En Juan capítulo 9. Todavía no llego, hermanos, espérenme tantito. Okay. Juan capítulo 9, verso 4, dice, me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene, cuando nadie puede trabajar. Vamos a leer el verso 5 también. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Ahí está, hermanos, debemos ocuparnos en las cosas de Dios, debemos mostrar la luz que somos
al mundo. Un cristiano espiritual se ocupa de ser luz, se ocupa de mostrar a los demás las cosas de Dios. Ocuparnos de agradar a Dios, de vivir para Dios. Filipenses, hermanos, vamos a dar otra lectura, ya casi terminamos, hermano, me permite. Ya merito terminamos. Más quiero que nos quede bien claro los puntos que estamos viendo y podamos terminar. Dice Filipenses capítulo 1, verso 21. Aquí nos está hablando Pablo, bueno, Dios a través de Pablo, dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Entonces, hermanos, tenemos que vivir para Cristo. Cristiano espiritual vive para Cristo, no vive para sí mismo, no vive para su carne, no vive para los afanes de este mundo, vive para Cristo. Entonces, hermanos, ¿cómo queremos vivir? ¿Como incrédulos? ¿Como el cristiano carnal? ¿O como el cristiano espiritual? ¿Cómo queremos ser? ¿Cómo queremos comportarnos? ¿Y qué estamos haciendo para mejorar nuestra cristiandad, nuestro caminar con Dios? Quiero dar una última lectura, hermanos, en el libro de Salmos. Libro de Salmos, capítulo 16. Y vamos a leer este salmo para terminar, hermanos, de lo que un cristiano debe de ser. Solamente vamos a leer el verso 11, hermanos. Dice, me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. ¿Tenemos esa plenitud de gozo, hermanos? Plenitud es estar llenos de gozo, prácticamente desbordando el gozo que no mostramos. Decimos, sí, estoy gozoso, gloria a Dios, amén, aleluya, pero ¿qué tanto verdaderamente lo mostramos? Dice aquí que Dios le mostrará la senda de la vida y que en su presencia hay plenitud de gozo. Y todavía añade aquí, delicias a tu diestra para siempre. Queremos las bendiciones de Dios. Queremos aprovechar las promesas que Dios hace. Pero si no permitimos que Dios nos muestre su camino, no permitimos agradarle a Dios, que nuestro espíritu agrade a Dios, no vamos a tener esa plenitud de gozo, no vamos a tener las delicias que están a la diestra de Dios para siempre con nosotros. ¿Qué tipo de hombre soy, hermanos? ¿Cómo vivo? ¿Cómo soy? ¿Y cómo me comporto? Quédense con esas preguntas para meditarlas, hermanos. Dios nos ha dado este bendito libro que es su palabra, para que la leamos, para que seamos instruidos, para que podamos entender cuál sea la perfecta voluntad de Dios en nuestras vidas. Muchas veces somos rebeldes y no queremos entenderlo. A veces lo entendemos,
pero hasta ahí lo dejamos porque no lo queremos poner en práctica. ¿Por qué? No me conviene dejar esto y aquello porque estoy bien. No me conviene dejar mis comodidades porque estoy bien. Pero ¿qué va a pasar el día de mañana que Dios diga: estás dependiendo de tus comodidades o de tu propio esfuerzo y no de mí? ¿Y que te los quite? ¿Qué es mejor, entregarse uno mismo o esperar que el Señor venga por uno? Yo creo que es mejor que obedezcamos nosotros y buscamos agradarle que esperar a que el Señor nos traiga jalones o de las orejas, ¿verdad? Porque a pesar de que el Señor es un caballero y nos da un libre albedrío, todos somos, o al menos los que estamos aquí, decimos ser sus hijos. Y la palabra de Dios dice que Él castiga y reprende a sus hijos como el Padre a su Hijo a quien ama. Entonces, ¿queremos la regañada y la exhortación de Dios, la corrección de Dios? ¿O nosotros mismos decidimos obedecer? Vamos a orar, hermanos, para terminar. Quiero darle gracias, hermanos, por estar aquí esta noche, por escuchar el mensaje que Dios trajo para nosotros en esta tarde. Y hermanos, si alguno quiere ponerse a cuentas con Dios, si alguno quiere dar gracias a Dios por lo que está viviendo, hermanos, lo que esté pasando en sus vidas, el Señor nos ha mostrado que la mejor posición para estar delante de Él es en el altar. Y hermanos, les invito, si el Señor le habló de alguna manera, pues el altar está abierto, hermanos. Vamos a orar. Señor y Padre Celestial, le damos gracias, Dios, porque usted nos ha hablado, Señor, en esta tarde. Padre, le pedimos, Señor, que usted obre a cada corazón, Señor, a cada uno de los hermanos que estamos aquí presentes, Padre. Mi Dios, que usted ponga, Señor, en nosotros un corazón humilde, un corazón sencillo, Señor. Mi Dios, que podamos ser obedientes a su palabra, Padre, y Señor, que busquemos nosotros mismos de usted, Padre, para agradarle, Señor. Mi Dios, buscar su presencia, buscar su rostro día a día, Señor. Mostrar la luz, Señor, que usted nos pide que seamos para este mundo, Señor. Mostrar, Padre, la vida cristiana, Señor. Mostrar, Señor, la fe en nosotros, Padre, hacia usted, mi Dios, mostrar el amor, mostrar el gozo, la paciencia, la benignidad, la mansedumbre, Señor, la templanza, Padre. Mi Dios, cada uno, Señor, de estos, Padre, que el fruto de su Espíritu nos muestra, Señor, que podamos vivirlos, no solamente aprenderlos, Señor, sino vivirlos, Padre, día a día, Señor, mostrarlos a nuestro alrededor, Padre, a nuestros hermanos, nuestras familias, Señor, nuestros vecinos, Padre, a la gente, Señor, que está afuera en el mundo, Padre, que tiene necesidad de usted, Padre, pero no lo reconocen, Señor, porque están cegados, Padre, por el enemigo, mi Dios. Padre, nos ponemos en sus manos, Señor, para que usted dirija nuestras vidas, mi Dios, que podamos, Señor, no solamente ser oidores de su palabra, Señor, sino hacedores, mi Dios, de esta misma, Padre, y mostrando, Señor, madurez en cada uno de nosotros, Padre, como un cristiano espiritual, Señor, y no comportarnos como carnales, mi Dios. Padre, pues, comportándose como un cristiano carnal, muchas veces no hay diferencia entre un incrédulo, Señor, y el cristiano, Padre. Mi Dios, ayúdenos a buscar día a día su presencia, mi Dios. Padre, le damos las gracias, nos ponemos en sus manos, en el bendito nombre de su Hijo Jesucristo. Amén.